Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema, creo que es un tema muy importante para todos porque hablamos de las imperfecciones, pero es el poder de la imperfección. A veces nosotros no nos damos cuenta que somos imperfectos perfectos o que somos perfectos imperfectos. A veces hablar de la parte de imperfección, pues hablas de muchas situaciones o hablas de muchas cuestiones que pueden ser desde la parte física, parte emocional, tu entorno, tu sociedad, incluso tus propias creencias. Pero a veces aquí lo importante de entender tu imperfección o ese poder que podemos tener en este aspecto es entender desde el punto de vista de que nosotros somos imperfectos en todos los sentidos, desde la parte física, por ejemplo, tú puedes tener la parte física que siempre es, dices, a lo mejor mi dedo del pie es más chiquito, o mi uña es más chiquita, entonces a lo mejor no es tan perfecto como el estereotipo que se hace en una sociedad. Que al final de cuentas también esa es parte fundamental que nosotros siempre estamos creando o creyendo, tenemos esa creencia social de que debes de ser perfecto en todos los sentidos. Somos imperfectos en todos los sentidos de la palabra, en todas tus emociones, en todo lo que sientes, en todo lo que eres tú como ser humano. Y a veces nos cuesta trabajo entender esa imperfección que somos, porque tal vez el entender que no eres perfecto en muchas circunstancias, hay gente que, por ejemplo, es muy perfeccionista en lo que hace, eso es muy diferente. Cuando somos perfeccionistas en lo que hacemos, en lo que a lo mejor tenemos este objetivo o tenemos esta situación de que incluso dijéramos, en tu parte eh, hogar, ¿no? Hay mucha gente que es perfecta en el sentido que, no, pues la toalla la tienes que dejar así o tienes que dejar las cosas así. O las cosas que están a tu alrededor que debe estar muy, muy, muy ordenado, que es perfecto, que también puede ser que tengas a una situación diferente ahí, pero normalmente cuando somos imperfectos, es entender que somos imperfectos, que no somos perfectos. A veces la sociedad misma de las creencias sociales, como les digo, hacen que pienses que eres perfecto en una sociedad que puede ser perfecta. Nadie es perfecto, pero pues también hay que entender tu imperfección en todos los sentidos de la palabra. Cuando tú entiendes tu sentido de tu imperfección desde la parte emocional, por ejemplo, de que no estás bien, que a lo mejor traes una depresión, tienes crisis de ansiedad o a lo mejor traes un proceso que ahora se llama enfermedad mental en el sentido que pues traes depresión, angustia, ansiedad, te sientes mal o esta parte que a veces nosotros no entendemos de nosotros mismos. Entenderte a ti es muy complicado y vemos que hemos hablado de muchos temas desde la parte del autoconocimiento, entender tu resiliencia y todas estas situaciones y todos estos temas del cual he hablado. Es entender que somos imperfectos al final. Cuando tú no entiendes tu imperfección es como no entenderte a ti mismo, es como a veces no aceptarte en muchas cuestiones y así en tu imperfección no es aceptarte como eres. A veces sucede que hay muchas personas que, por ejemplo, se operan, por ejemplo, físicamente, que no les gusta cómo están físicamente, quieren ser perfectos según un estándar social o según esa persona, y pues se opera la nariz, se opera, se hace, se quita, se pone, se tunea todo o toda, y quiere hasta cambiar el tono de ojos, color, y ¿por qué no acepta su imperfección humana? Porque al final somos imperfectos, perfectos. A veces el entenderte en ciertas cuestiones, en cierta forma emocional, que también implica aceptar esa situación para que tú puedas entender, crearte de alguna forma y aceptarte como eres, el cómo tú mismo puedes generar esa aceptación de lo que estás haciendo. Y esto tiene también la parte importante del autoconocimiento, el cómo te ves, el cómo te observas, el cómo te sientes, el cómo puedes ver a ti mismo en muchos factores, que a veces eso cuesta mucho trabajo. A veces acuérdense que el autoconocimiento, ver tu realidad te cuesta trabajo porque no quieres ver una verdad que no te gusta muchas veces, o no te gusta verte de alguna parte que no te conviene o de alguna parte que no te gusta al final, ¿no? Por eso, cuando es el poder de la imperfección, es mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. A veces
hablamos de una perfección que muchas veces, incluso en la parte holística, se habla de la parte de la perfección. Y no es así, porque no somos perfectos. Incluso por ahí hay un decreto, afirmación que yo siempre les digo, no lo digan, no lo comenten, no lo hagan cuando dicen, tengo mi salud perfecta. O sea, no estás perfecto, porque al final de cuentas, cuando tú piensas o creas, o también esta parte de las creencias limitantes, no limitantes, o negativas o positivas, que tú creas, que te pienses que eres perfecto, entonces ahí tenemos un problema, porque tu imperfección va a hacer que la perfección de cómo estás te genere esta parte. ¿A qué voy con? Es un ejemplo muy sencillo. Si tú estás mal en la rodilla, porque es un caso que pasó con una paciente y es real, y lo he verificado muchas veces en muchas circunstancias. Cuando dice, tengo salud perfecta, tuvo muchos problemas con la rodilla, por ejemplo. Le inyectaban, le hacía, le ponían, meditaba, hacía muchísimas cosas hasta que el doctor le dijo, pues si es necesario operarte. Cuando yo le comento, ¿por qué dices que eres perfecta si no eres perfecta? Porque tienes un problema en la rodilla, esa no es perfección, es imperfección. Entonces, si tú dices, tengo una salud perfecta, al final de cuentas tu salud no es perfecta, sino tienes que atacar esa parte de tu salud. Si, por ejemplo, tienes problemas de gastritis, pues estoy bien, mi gastritis está bien, mi estómago no tiene ningún problema. Es diferente, pero si tú estás pensando en una perfección como toda una sociedad te lo maneja, entonces no estás entendiendo tu poder de imperfección. Cuando entendemos esa parte es como entender este momento o entender lo que tienes o entender lo que eres, decir, ok, no soy perfecta o perfecto, pero mi imperfección me hace sentir o me hace ser una mejor persona en muchos sentidos. Entender que no eres perfecto en el sentido de emocional, por ejemplo, que dices, bueno, o sea, a lo mejor me enojo mucho, soy un Grinch, o no soy tolerante, o no soy tolerante a la frustración, o no entiendo, soy muy complicado o muy complicada, me complico de más. Ahí no estás siendo perfecto, estás siendo imperfecto. Estás haciendo una persona que no puede ser tolerante a la frustración, por ejemplo. Esa no es perfección. Si tú no eres tolerante a la frustración porque las cosas no se te dan, porque no llega, porque la economía no está llegando contigo, o porque ciertas circunstancias están pasando en tu vida de todos los sentidos y todos los aspectos, desde emocionales, económicos, sociales, físico, en todos los sentidos, pues no vas a entender tu imperfección. Al contrario, te vas a frustrar más, vas a querer que todo sea perfecto y vas a sentirte de alguna forma no ecuánime. Por eso también esta parte cuando hablé de este tema de encontrar tu centro, esa es esa parte también, de poder encontrar tu centro desde tu imperfección, de ser, a ver cómo soy, cómo lo emano, qué genero, por qué estoy así, qué me pienso. Por eso es de alguna forma que hablamos de este tema de la noche oscura del alma, también es como entender tu parte de imperfección, decir, bueno, estoy mal, me siento mal, llegar hasta el fondo, entenderte, tener esa, ser ecuánime contigo mismo, entender tu propio proceso, que eso es lo más complicado, la verdad, entender tu proceso, comprenderlo y de ahí como transmutarlo, cambiarlo o hacerlo. A veces nos cuesta mucho más trabajo. No es que tengamos el hilo negro de una solución, pero es entenderte a ti para poder, para poder entender todo lo demás, ¿no? Entenderte en todos los sentidos. Y dices, bueno, si yo soy imperfecto, ¿cuáles son mis imperfecciones? Por ejemplo, si tú tienes una parte negativa, ¿cuál es lo positivo? ¿Cuál es lo negativo? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? Desde la parte de tus defectos es imperfecto. Desde las partes tus positivos, pues no eres perfecto, pero digamos que hay cosas buenas, ¿no? A lo mejor es una persona que no es tolerante, como les digo, a la frustración, a lo mejor es una persona que se desespera muy rápido, es una persona que se complica, o a lo mejor es todo lo contrario, es muy lineal, quieres hacer las cosas como debe ser, eres muy objetivo o eres una persona muy analítica, entonces estás analizando, observando, viendo. Acuérdense que todas las personas somos diferentes y cada persona es distinta y cada persona lo puede ser o manejar su imperfección de diferente forma, ¿no? Cuando
Incluso cuando sabes que eres imperfecto, llega una parte de la frustración, que te dicen, es que yo no soy imperfecto, yo soy perfecta o perfecto, las cosas me tienen que salir bien, las cosas se tienen que dar bien, se tienen que dar de mejor manera, que todo se tiene que solucionar o todo se tiene que dar de alguna u otra forma. Entonces ahí es cuando viene esta frustración, porque tampoco entiendes tus negativas personales o esta parte, dijéramos que no es tan buena, pero entenderte a ti cuando tienes esta aceptación de reconocimiento de tu imperfección. Y me dirás, oye, Elma, es que reconocer mi imperfección no es fácil. Pues, obvio no va a ser fácil porque todos queremos ser perfectos en alguna parte, ¿no? Como les comento, tú puedes ser perfecto porque quieres ser perfecto desde la parte física, que te operas, que te haces, que te quitas, que te pones, que puede ser muchas cosas que no te gustas incluso, que no te ves bien, que si no te gustan tus ojos, si no te gusta tu nariz, si no te gusta tu cuerpo. Entonces, para ti eres imperfecto en muchas cosas, aunque para otras personas puedes ser perfecto en muchos sentidos. Acuérdense que lo imperfecto puede ser perfecto y lo perfecto puede ser imperfecto. Porque entonces también ahí cuando tú quieres arreglarte toda esa parte, pues tienes un problema de autoestima, tienes un problema de no reconocimiento, de no aceptación, de no entenderte a ti mismo, de no reconocer tus imperfecciones como sean y como estén. A veces eso cuesta mucho trabajo porque el ser humano como tal, acuérdense que pues de alguna forma la sociedad misma te ha generado o te ha dicho, eso es lo perfecto, cuando no es así, no hay una cosa perfecta en esta vida. Nada es perfecto. Y como les comento, a veces tu imperfección puede ser tu perfección en muchos sentidos, porque si tú reconoces lo que eres, aceptas como eres, aceptas esta parte de entender qué es lo que tienes, cómo eres, cómo lo emanas, cómo lo ejerces, cómo lo generas de alguna forma o de alguna importancia que nosotros no le tomamos este sentido de ser importante en esta imperfección. Porque a veces, no lo analizamos, es que somos más de ver que, pues, no me sale, no me gusta, no me gusto, o no me gusta lo que está pasando, o no quiero que no pase, o el no puedo, ¿no? No puedo hacerlo porque no estoy perfecto, o no hago las cosas porque no están saliendo de la mejor manera. Y entonces esta parte de entender y de entender tu imperfección de reconocimiento también es como aceptación en muchos sentidos. Cuando tú aceptas esta parte, es como ya vas cambiando otro aspecto, vas cambiando otra forma y te va cambiando como el chip, como que también vas encontrando ese centro que tanto buscas, ese centro que nosotros a veces nos cuesta trabajo encontrar, porque si vienes de un proceso, dijéramos de una depresión, de alguna situación o de algo que te haya sucedido, pues hay cosas que en cierta forma no sucedan o hay cierta forma que no pasan. Entonces también esas creencias sociales que nosotros tenemos de muchas situaciones o las creencias familiares o tus propias creencias, también eso implica que no aceptes tu imperfección. Entonces, a veces es muy bueno porque cuando tú aceptas tu imperfección, puede ser perfecto en muchas circunstancias. Desde la parte emocional, a lo mejor fluyes mejor, a lo mejor las cosas se pueden dar mucho mejor de manera afectiva o efectiva, porque también tiene que ver la afectiva, ¿eh? Que nosotros no somos afectivos con nosotros mismos, de reconocimiento con nosotros. Cuando nosotros no somos afectivos con nosotros mismos, entonces ahí hay un problema, porque empezamos con lo mismo. No te gustas o no aceptas o no reconoces o no tienes esta parte del autoconocimiento porque te cuesta mucho más trabajo. Nosotros somos seres humanos como tal y como tal debemos de entender que somos imperfectos en todos los sentidos. Hay gente que no es perfecta, no estoy diciendo algo mal, ni mucho menos, pero por ejemplo, tú puedes ser en tu perfección, como dices, pues ves, caminas, tienes manos, tienes brazos, tienes todos. Hay gente que en su perfección, imperfección es perfecta, que incluso no ve, hay gente que usamos lentes. En mi imperfección, pues tengo que usar lentes, pero acepto mis lentes, ¿no? Acepto mi vista. Entonces, para mí es perfecto porque ya veo, ya observo,
ya siento, digamos así, ¿no? Y eso pasa en todos los sentidos. A veces no nos vemos a nosotros mismos como somos, porque nos cuesta mucho trabajo como esta parte de hacer, de reconocer, de entender hasta nuestra belleza interna que tenemos. Por eso cuando encontramos nuestro centro a veces nos cuesta trabajo. Por eso en muchos sentidos pues tienes depresión o en muchos sentidos tienes alguna crisis de ansiedad o estrés o algo que pasa. Pero cuando tú te aceptas a ti, crees en ti, ves lo que eres como tal, desde la parte carnal, desde la parte emocional, desde la parte física, de lo que piensas, de lo que sientes, de tu parte de reconocimiento y de parte de autoconocimiento, todas las cosas pueden cambiar en muchos sentidos. Porque entonces dices, soy imperfectamente perfecto y puedo hacer muchas cosas. Y puedo hacer lo que quiero hacer porque estoy fluyendo, porque acepto como soy, reconozco lo que soy. Y entonces vas a tener esa parte de la resiliencia, de ver que los cambios, las formas y los modos pueden manejarte de cierta forma y que tu energía de alguna forma va a cambiar. Porque cuando tú no te sientes bien y traes esa molestia de que no eres perfecto, que las cosas no están fluyendo, que las cosas suceden o pasa, tu energía pues cambia tu campo áurico, tu campo energético, todo va a cambiar. Entonces también eso implica que te bloqueas o que las cosas no sucedan o que las cosas no fluyen. Independientemente de que alguna situación estés pasando, de alguna depresión, alguna situación, pero también tienes que entender qué tengo que hacer para estar bien. Si yo abrazo mi imperfección, pues entonces voy a estar mucho mejor con todo lo que voy a hacer. Y aquí pasa algo muy curioso. Los seres humanos no abrazamos nuestras imperfecciones, al contrario, las juzgamos, nos criticamos, nos sentimos mal, lloramos, nos frustramos y hacemos todo lo posible por no aceptar nuestras imperfecciones. Por eso que hay gente que cambia, se opera, hace y deshace de sí mismo porque no se acepta en su imperfección. Pero si quiere ser perfecto en muchas situaciones físicas, va a ser imperfecto porque muchos van a saber que estás operado, operada en todos los factores. Entonces, no eres perfecta o perfecto porque no eres tú. Físicamente puedes ser otra persona, puedes ser cambiar o puedes tener otros factores, pero el reconocer tus imperfecciones, el abrazarlas, el entenderlas, aceptarlas, te va a cambiar muchos aspectos, incluso te va a cambiar hasta lo físico. Va a decir, ¿cómo va a cambiar lo físico? Por supuesto, porque la energía va cambiando. Vas emanando otra forma, vas emanando otro sentido, vas emanando otra situación y va cambiando tu vibración de diferente forma, porque entonces ya vas a aceptar tus imperfecciones. Independientemente de que, bueno, pues si tienes algún problema de salud, muchas veces también es abrazar esa salud que no estás bien, aceptarla, reconocerla y decir, bueno, la tengo. ¿Cómo la puedo cambiar, no? Es decir, no lo tengo, está sano, mi materia está sana, o eso que tienes, enfocarte en eso, no aparece en mi materia lo desecha, pero no pensar en que tienes una salud perfecta, que la verdad yo no sé de dónde salió esa palabra, que yo les digo, nunca lo digan, nunca lo repitan, porque no eres perfecto, eres imperfectamente perfecto o perfectamente imperfecto. Entonces no hay una perfección como tal. Hay situaciones que no son perfectas. Puedes hacer perfecciones que digamos físicas de algo que sucede. Hasta si en la tele ves o la parte de la televisión es perfecta, pero también es imperfecta porque a lo mejor te salió mal, porque la producción no la hizo bien. O si tienes un refresco, la producción no hizo bien esa lata o no hizo bien esa botella. Entonces ahí hay una imperfección. No todo es perfecto y queremos vivir en una perfección social. Queremos vivir en una perfección que tiene la creencia social, que nos han dicho, como nos han dicho, de la forma que nos han dicho, pero aquí es importante entender tu imperfección. Como les comento, muchas veces es no entender la aceptación, no es reconocer que eres imperfecto. Al contrario, siempre estás preocupado porque te pasó esto, porque no estás bien o porque no te gustas físicamente, aunque te digan que estás bien, no. Las personas quieren ser muy delgadas o quieren
vestirse diferente o quieren ser diferentes, entonces, pues tienes algún problema de salud porque algunas cuestiones pueden estarte afectando, porque pues quieres ser delgado o delgada, entonces tienes problemas de bulimia, problemas de ignorancia, pero también es como esta parte de tengo que entender mi imperfección, abrazarla, aceptarla, reconocerla, para que no estés en una perfección que no existe tampoco. Somos imperfectamente perfectos, como les digo. Entonces, si tú reconoces esa imperfección, vas a ser perfecto en todos los sentidos. Tal vez no te guste un dedo del pie, o no te guste tu nariz, o no te gusten tus ojos, pero al final, ¿qué te da tu nariz? Respiras, ¿no? De ahí respiro. ¿Qué me da mis ojos? Veo, observo, tengo esa visión. Otros no tienen esa habilidad, pero les dan otra habilidad. Decir, bueno, pues a lo mejor no ve, pero tiene otra habilidad diferente, pero para él es perfecto también, o para esa persona es perfecta, pero es imperfectamente perfecto. Entonces, todos podemos ver imperfecciones de terceros, no lo vemos, muchas veces no lo vemos con nosotros mismos cuando sí tienes un problema en esta parte de no reconocimiento, no aceptación. Pero cuando la misma sociedad hace que veas a otros, a terceras personas o tu sociedad, que no está bien, que es imperfecto, que está gordo, que está flaco, está chaparro, que está alto. Somos de todo en esta sociedad, somos de todo en este planeta, tenemos todo en este planeta, altos, bajos, chaparros, güeros, altos, de todo, por eso no somos perfectos. Somos imperfectamente perfectos, como les digo. Entonces, mientras tú aceptes tu imperfección, vas a ser perfecto en todos los sentidos y en todos los aspectos, desde tu pensamiento, desde tu emoción, desde la parte física. Y aquí lo que te dice tu ángel es, si tú aceptas tu imperfección, vas a ser perfecto con todo lo demás, vas a fluir con todo lo que tienes, desde tu pensamiento, desde tu palabra, desde lo que emanas, desde lo que quieres, y las cosas se pueden hacer mucho más fácil. Si fluyes contigo, fluirás con todo. Acéptate como eres, sin perfectamente perfecto, para que las cosas puedan fluir. Entonces, lo que te dice, si tú te aceptas como eres, como tal eres, las cosas van a fluir mejor. Entonces ya no estás preocupado que si estoy gordo, que si estoy flaco, que si estoy chaparro, que si estoy alto, que si todos estos procesos emocional incluso. No me siento bien, estoy en depresión, las cosas no están fluyendo, las cosas no están saliendo, la economía no está llegando. Entonces, todo esto hace que seas como que no aceptes esa imperfección. Y cuando aceptes esa imperfección, las cosas van a fluir mucho mejor, porque vas a reconocer, aceptar, entender para que las cosas se puedan dar. Y acuérdate que tú eres imperfectamente perfecto o perfectamente imperfecto. Entonces, fluye con lo que eres. Tú eres una parte importante, tú eres perfecto como eres o imperfecto como eres, pero realmente tienes vida, puedes fluir con tu imperfección, reconocerla y aceptarla para que las cosas puedan fluir. Así es que todos somos, por así, imperfectamente perfectos o perfectamente imperfectos. Entonces, fluyan, dejen que las cosas sucedan y verán que las cosas puedan fluir. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.